אדם. עזר כנגדו, צלע מצלו, ואז צועד אדם אל כיוונה של זו אשר חלם. על ראש שמחתו יעלה אותה איתו, והוא לא. Muy buenas tardes para todos, me alegra mucho saludarles una vez más con esta canción que es Bereshit Olam de Gabriel Tumbach. Lo pueden encontrar ahí en YouTube. Canciones en hebreo realmente hermosas. Van a ver una diferencia muy grande entre un cantautor hebreo y pues un cantautor cristiano. Muy bien. Quiero saludarlos. Esta es la segunda parte de los 613 mandatos de la Torá. Espero que la introducción les haya servido. Espero que sea de gran bendición para todos ustedes. Así que bienvenidos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ir desarrollando esta serie de temas respecto a la Torá. La idea, la intención es que ustedes y yo podamos ser realmente conocedores de la Torá, conocedores de la voluntad del Padre a través de la Torá. Así que bueno, yo les decía que íbamos a ir desde el principio hasta conocer la Torá en sí misma. Entonces, ¿cómo empezó este cuento? No me voy a ir del diluvio para atrás porque pues me alargo mucho, pero les voy a contar rápidamente. Ese mapa deben tenerlo aquí entre ceja y ceja, del diluvio para acá. ¿Qué pasó? Entonces tenemos a Noé, con sus 3 hijos. Se conocen en español como Sem, Cam y Jafet. Pero pues en hebreo sería Shem, Cam y Jafet, ¿no? Entonces Shem o Sem es el elegido, el que seguirá con el linaje santo. Y después de varias vueltas, para no demorarnos, después de varias vueltas, de ese linaje sale Abraham, ¿cierto? Abraham recibe la promesa de seguir con el linaje santo, del cual se formaría el pueblo escogido y posteriormente nacería el Salvador. De Abraham nace Yitzhak o Isaac. De Isaac nace Jacob. ¿Sí? Entonces, bueno, es un poco tedioso al principio aprenderlo. Entonces tenemos a Noé. Noé tiene 3 hijos, uno de esos es Shem. De Shem, luego de varias vueltas, nace Abraham. Abraham recibe la promesa. De Abraham nace Isaac. De Isaac nace Jacob, ¿no? Jacob. Jacob, ¿cuántos hijos tiene? 12 hijos. Por allá en una hambruna van a Egipto a buscar por allá se encuentran con José, el que habían vendido, y allí se acomodan, pero muere ese faraón y el que llega se olvida de todo y los secuestra, los esclaviza por la bobadita de 430 años esclavos allá en ese pueblo, en esa nación, en Egipto. Entonces el pueblo que fue creciendo y que fueron muchos, más o menos cuando fueron a salir de Egipto eran 600,000 hombres. Entonces se hace un cálculo preliminar de 1.200.000 personas que formaban el pueblo de Israel. Entonces ese pueblo allá pues se le pierde la identidad que tenía hebrea, se acomodan a la cultura egipcia. Entonces de sangre eran hebreos, pero su mentalidad era egipcia. Entonces ahora el Padre levanta a Moisés, quiere liberarlos, quiere volverlos una nación, quiere que sean los más poderosos en la tierra, quiere celebrar un pacto con ellos y pues para ello tiene que instruirlos en su voluntad, en su verdad. Tiene que formarlos como un pueblo especial, diferente a los demás pueblos
porque ellos están llenos de cosas muy malas que aprendieron en Egipto. Entonces los saca al desierto y comienza a educarlos. Vayan haciendo el mapa. Entonces, ¿saben cuánto duraba? La primera pregunta que les tengo, ¿saben cuánto duraba el camino desde Egipto hasta Canaán? No más de 3 meses. Algunos se atreven a decir que solo duraba 40 días. ¿Cuánto se demoraron en llegar a Canaán? 40 años. Alguien podría tomarse la cabeza y decir, ¿qué? Sí, realmente el viaje es corto, ¿sí? Menos de 3 meses. Pero los mantuvo en el desierto durante 40 años. ¿Por qué y para qué? Para tratar de educarlos. Tarea nada fácil. Ustedes pueden leer la Torá y ahí se van a dar cuenta. Entonces, tiene que enseñarles todo. Pero aquí viene el primer gran descubrimiento, oído. Vamos a empezar aquí. La Torá es todo lo que el Padre le transmitió al pueblo a través de Moisés, mientras estuvo en el desierto y luego en el reino, ¿no? Pero sobre todo lo que le transmitió a través de Moisés. Toda la instrucción, todo lo que se le ordenó, todo lo que se le pidió, todas esas órdenes que el Padre le daba a Moshe y le diles al pueblo que hagan esto, a todas esas órdenes se les llamó Torá, porque la palabra Torá en hebreo es instrucción. Torá no es ley, es instrucción, ¿no? Entonces, la gente a veces tiene grandes problemas cuando leen la palabra ley a cuando leen la palabra instrucción, ¿no? Es una gran diferencia. Entonces, bueno, ya más adelante les explico cómo enseñarle a un pueblo que estaba paganizado y contaminado, cómo enseñarles que obedecieran. En Egipto tenían muchos dioses, cómo enseñarles que obedecieran a un único Dios. Entonces tocaba desde cero. Todo tocaba enseñarles. Tocaba enseñarles cómo y con quién tener sexo, por ejemplo. Alguien podría decir, ¿cómo así? ¿De qué está hablando? Sí, hermano, la Torá tenía absolutamente todas las instrucciones de cómo, cuándo y con quién tener sexo. La Torá tenía todo, cómo tratar a los demás, cómo vivir en comunidad, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo trabajar, cuándo y cómo descansar, cómo adorar, etcétera. Es un largo etcétera, ¿no? Es decir, la Torá es un conjunto de instrucciones relativas a todos los aspectos de la vida de una persona israelí. Absolutamente todo. La vida matrimonial, la vida sexual, la vida civil, vida laboral, vida espiritual, vida social, penal. Entonces, la Torá regulaba hasta qué comer y qué no comer, con quién hablar, qué tipo de ropa usar, absolutamente todo. Los jueces, el rey, todo estaba regulado por esas normas. Ante un caso, ante una situación, las autoridades decían, bueno, ¿qué dice la Torá? Y lo que ahí dijera, bueno, ahí está, ¿no? ¿Por manos de quién llegó la Torá? Pues por manos de Moshe, de Moisés, la instrucción. Y hay algo importantísimo a la hora de entender la Torá que la inmensa mayoría de personas no capta. Y es el hecho de que la Torá estaba en el seno de una nación teocrática. Israel era una teocracia. ¿Qué significa eso? Pues que las leyes de la Torá, por ejemplo, la Torá decía que las brujas debían morir, que practicara brujería. Así que un israelí tenía el deber civil de denunciar la brujería y denunciar a quien la practicara, ¿no? Entonces los jueces, que tenían pues una especie de policía, de ejército en sus manos, enviaban los soldados y apresaban a esa bruja, a esa señora, y la mataban. Porque eso era lo que decía la Torá, la instrucción del Padre. Era un delito y así se castigaba por orden del Creador. Además de ser pecado, era delito, ¿no? No es, y eso hay que entenderlo bien, no es como en nuestros días que las leyes de la Torá
no son las mismas leyes que nos gobiernan en los diferentes países, ¿no? Los códigos penales o la Constitución. Si tú, por decir algo, sabes que tu vecina es una bruja, usa brujería y todo eso, entonces tú dices, no, yo tengo que cumplir la Torá. Entonces la Torá te dice, mata a la bruja, o bueno, te dice denúnciala para que alguien más la mate. Entonces si tú llegas a hacerlo, bueno, a matarla, pues el que se va para la cárcel es otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Torá decía que era pecado y delito además trabajar en Shabbat. Hoy en día si tú trabajas en Shabbat no te mandan a la cárcel por eso, o no te matan. Bueno, en ese tiempo era con muerte, era con pena de muerte. Entonces, ¿quién la ejecutaba? Pues los jueces de Israel. ¿Entienden la diferencia? Quiero que entendamos eso, porque la Torá había leyes de todo tipo, leyes meramente civiles, otras eran religiosas, otras laborales, otras de familia. Puede que tú creas firmemente en la Torá y digas, yo solo me guío por lo que dice la Torá, pero pues sucede que cada país tiene sus leyes, ¿no? Y no te van a juzgar por la Torá, sino te van a juzgar por la ley de cada país. En segundo lugar, la Torá son muchas normas y muchos mandamientos, instrucciones que están regados por los 5 libros iniciales de la Biblia, que son Bereshit, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, 5 libros. Entonces, como eran tantas normas regadas por esos 5 libros, un ilustre judío llamado Maimónides se le ocurrió enumerarlas, ¿no? Organizarlas, ponerlas bonitas, dividirlas entre mandamientos positivos y negativos. Al final de un trabajo muy extenso, él logró sacar 613 mandamientos, la famosa mitzvah, ¿no? Pero, pues ¿qué dice? ¿Qué dice la mitzvah? ¿Qué dice los 613 mandamientos de la Torá? Entonces, cuando alguien te dice a ti Torá, ¿tú en qué piensas? Lo correcto es pensar en instrucciones. Son las instrucciones del Padre para Israel. Entonces, como les dije, vamos a conocerlas, vamos a empaparnos de ellas, qué dicen, qué no dicen, vamos a darle un enfoque, digamos, pragmático, sin emociones, pero pues con toda la seriedad que el tema nos merece. Nos vamos a detener en algunas, otras no necesitan comentarios, así que las vamos a pasar rápido, pero si ustedes quieren que nos detengamos en cierto mandamiento, lo vamos a ver. Primero que debo decirles es que me tomé el trabajo diligente de coger cada una de estas reglas, de estas instrucciones, las 613 reglas de la Torá, una por una, e ir al versículo que la contiene, una por una, para saber y conocer pues qué decía. Pues, si les voy a enseñar o les voy a decir lo que encontré, pues tengo que ir y leer los textos. ¿Cuánto me llevó ese trabajito? Pues 3 días completos, leyendo, estudiando. Bueno, aprendí mucho, me familiaricé mucho con la Torá, y ya sé qué dice y qué no dice la Torá. Así que cuando alguien me habla de la Torá, yo ya sé si esa persona se tomó el trabajo de estudiar los 613 puntos o sencillamente esa persona no sabe de lo que está hablando. Entonces, les pongo un ejemplo. Alguna vez una amiga me dijo, Néstor, es que nosotros ahora sí estamos en pacto con el Señor y estamos celebrando las fiestas como se debe, estamos cumpliendo Torá, y Torá dice y Torá ordena, y mañana vamos a celebrar la fiesta de los primeros frutos, me dijo ella, ¿no? Entonces yo le dije, ¿y cómo van a celebrar la fiesta? Y ella me dijo, vamos a llevar a la iglesia los primeros frutos. ¿Saben qué profesión tiene ella? Ella es médica, es bacterióloga, está en la rama de la medicina, ¿no? Entonces yo le pregunté, ¿y qué frutos vas a llevar si tú no eres agricultor? Y ella me dijo, vamos a comprar frutas en el mercado y vamos a llevar esas frutas al templo, a la iglesia. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué van a hacer con todo ese mercado que recojan? Y ella me dijo, vamos a repartirlo a los pobres. Entonces, como yo ya había leído
todo lo que dice acerca de la Torah, yo pensé, esta chica no ha leído Levítico 23. Le dije, mira, los primeros frutos es una fiesta que requiere que la primera cebada del cultivo, que aparece por allá en marzo, acuérdense del calendario, debes tomar ese primer manojo de cebada que se madure y llevárselo al sacerdote, que a su vez ese sacerdote debe ser de la tribu de Leví, y debes llevárselo al santuario para que él lo presente como una ofrenda mecida. Y ella se quedó pensando y al final me dice, bueno, Dios ve la intención con que yo lo hago, entonces eso no importa. Entonces, bueno, por eso es bueno conocer qué dice la Torá, para saber qué es Torá y qué no es Torá. ¿Está bien? Así que aquí vamos a arrancar, voy a ir rápido, este es un trabajito pues que ustedes lo pueden encontrar en internet, busquen las 613 leyes, que dicho sea de paso, nosotros nos pusimos a estudiar ley por ley, mandamiento por mandamiento, y descubrimos que no eran 613 sino como 585. ¿Por qué? Porque unas son tan parecidas a las otras que parecen ser lo mismo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces aquí vamos con la primera. Algunas son evidentes, son lógicas, otras no tanto, pero bueno, aquí vamos con la primera, vamos a leerlas rápidamente. La primera es creer en Dios. Lógico, ¿no? La segunda, no creer que hay otro Dios, sino solo el Eterno. Acuérdense, los israelitas venían en su mente politeísta, de muchos dioses, de Ra, de no sé qué, de tantos dioses egipcios, ¿no? Aquí no, aquí se les dice, solo vas a creer en uno, en este. Y además de eso, les dice la tercera, no blasfemar el nombre de Dios. Vamos a dedicar un tema algún día al nombre de Dios, a ese Yud-Heh-Vav-Heh en hebreo, el tetragramatón, ¿no? Que, bueno, después vamos a mirar eso. También estaba el cuarto, que era santificar el nombre, muy importante. Y la Shema Israel, que es el sexto, creer que Dios es ¿cuánto? Uno, Ejad, ¿no? Dios es Ejad. Amar a Dios, temer a Dios con reverencia. Estoy leyéndolos acá, que no me los aprendí todos. No tentar a Dios, seguir sus caminos, honrar al anciano, por ejemplo. Eso está interesante. Los ancianos en Israel debían tener un lugar especial de consideración por ser ancianos, así que al anciano había que verlo con pesar, con respeto. Aprender la ley y enseñarla. ¿Cuál ley? Pues aprender Torá, el otro mandamiento, ¿no? Recibir instrucción. Entonces, si estuviéramos en un país teocrático, entonces las escuelas tendrían que enseñar Torá. ¿Sí? ¿Me hago entender? Bueno. Juntarse con quienes conocen a Dios. Yo les decía hasta que la Torá modulaba hasta con quién reunirse uno, con quién hablar y de qué hablar. No añadirle a la ley, no quitarle a la ley. Y aquí viene un mandamiento o un poquito que necesita una explicación, que es el mandamiento número 16 de la Torá. ¿De qué habla? Dice, cada persona debe escribir un libro de la ley para sí mismo. Entonces, aquí viene la interpretación de pensar, de analizar. Entonces, había que escribir un libro de la ley para sí mismo. Pero vamos a mirar esto con un poquito de detenimiento. Ustedes han visto que los ortodoxos se la pasan por ahí, cada vez que van caminando y van con un libro en la mano, ¿no? A veces es Torá, a veces es la Torá oral que llaman, a veces es otros libros que más adelante les vamos a explicar, y tienen libros de rezos, ¿no? O de oraciones, y ellos todo el tiempo están haciéndole, ¿no? Haciéndole a toda esa, a este conjunto de cosas que tienen que ver con esto, con aprender Torá de memoria. ¡Wow! Los líderes o los fariseos se saben la Torá de memoria,
Una cosa es leerla y otra cosa es saberla de memoria, no recitarla de memoria. Así que los sabios de Israel se saben la Torá, esos 5 libros de memoria, ¿no? En hebreo, por supuesto. Entonces aquí aparece el Padre diciéndoles que cada uno debía escribir un libro de la ley para sí. Todos ustedes saben que uno memoriza más cuando escribe la idea, ¿no? La escribe. Así que el Padre lo sabía y les dice que cada uno escriba la ley para que no se le olvide y la aprendan, ¿sí? Digamos que el mandamiento tenía intrínseco eso ahí, que era el que se aprendieran la ley, porque pues antes no había un celular para consultar la ley o la Torá, ¿no? Que es la instrucción. Así que era como un ejercicio de memorización para todo israelita. Eso decía. El mandamiento número 17 pedía circuncidar a todo varón de 8 días. Yeshua fue circuncidado, por cierto. Más adelante vamos a tener un tema acerca de la circuncisión. ¿Por qué? Cuando llega Yeshua, estos mandamientos sufren una modificación en su enfoque, no en el espíritu, sino en el enfoque. Por ejemplo, lo de memorizar la Torá. Cuando Yeshua llega, les pregunta a ustedes, ¿los fariseos se sabían la Torá de memoria? Por supuesto que sí. Eran expertos, eran doctores en la ley. No eran cualquier persona, eran supremamente estudiados en la Torá. ¿De quién hablaba la Torá? De Yeshua. Él es el personaje de la Torá, él es la Torá viviente. Y sin embargo, como dice Yohanan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque se aprendieron la Torá, estudiaron la Torá, pero no entendían de quién hablaba la Torá. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando apareció el personaje, la Torá era el libro que hablaba de elefantes, pero cuando apareció el elefante, no lo pudieron identificar. Bueno, ya ahora sabemos que no lo pudieron identificar porque no eran escogidos. Y eso era solamente para los escogidos. ¿Está bien? Así que había algo intrínseco en la ley, pero no era la finalidad no era aprenderse la Torá de memoria. Eso, o sea, era aprenderse la Torá, pero si pudieran identificar con ella al Hijo de Dios, al Mashiach, al Redentor del mundo. ¿Me hago entender? Esa era la finalidad, que de generación en generación pudieran entender y ver de quién hablaba la Torá. Ahora, el mandamiento número 17, que es la circuncisión. ¿Los fariseos eran circuncidados, sí o no? Por supuesto que sí, sin embargo se perdieron. O sea, cumplían la Torá, incluso más de lo que la Torá pedía, pero sin embargo no estaban en el radar del Evangelio del Reino de Yeshua. Hay que ver por qué. Entonces, todo tiene, digamos que un principio espiritual, pero hay que verlo a través del colador de Yeshua, a través de la mirada de Yeshua, a través de la interpretación de Yeshua. Porque lo que Yeshua está interesado es en el espíritu que perseguía la ley, no en la ley en sí misma, ¿sí? No en la ley en sí misma, porque la ley es una forma, pero el fondo es otra cosa. Entonces, por ejemplo, la ley número 18, el mandamiento 18 decía poner flecos en el borde de los vestidos. De hecho, Yeshua los usaba, ¿no? Está en Números 15:38. La mujer, cuando se acerca a Yeshua, la mujer que tenía el flujo de sangre, se acerca, lo que le toca es esos flecos que habían de los vestidos, ¿no? Unos bordes, unos flecos. Eso es lo que toca y por donde sale el poder de Yeshua, que él dice, ¿quién me ha tocado? Bueno, eran esos flecos. Además de eso, también el mandamiento 19 pedía que se pusieran unas filacterias en la frente, que eran unas cajitas, ¿cierto? Y dentro de esas cajitas se metían la Shema o se metían un texto de la Torá para recitar de memoria. Entonces, digamos que eran maneras, eran formas, pero el objetivo, el espíritu que el Padre perseguía con todas esas cosas, no era la ley en sí misma. O sea, no era atar por atar, no era poner por poner, no era por las filacterias en el brazo, sino que había un espíritu detrás de eso y era que se ataran,
su palabra, su ley, que la tuvieran muy, muy presente y que eso fuera tan importante para ellos, que lo tuvieran entre ceja y ceja, pero más que físico, pero más que meramente corporal, pues que estuviera dentro, ¿no? También les dice que en la ley número 21 les dice que pongan en las entradas de las puertas, que pongan en sus casas la Torá, que pongan letreros alusivos, en fin, cosas así. Les pedí además que, mandamiento número 23, que repitieran la Shema por la mañana y por la noche al acostarse, ¿no? Les dice, ustedes tienen que repetir esta Shema, que era una frase, todavía los judíos la repiten, que sembraba la idea de que Él era uno, que el Creador era uno. Bueno, dar gracias por las comidas, Yeshua también lo hacía, ¿no? Y ese mandato, o sea, miren cómo es. Agradecer por las comidas no es hacer una oración ahí, no, eso no es lo que el Padre quiere. El Padre lo que quiere sembrar en las personas es agradecimiento, que no se les olvide que quien los mantiene, quien los provee es Él, ¿no? Entonces todo tiene un espíritu, un porqué. No es la ley, no es la Torá en sí, el mandato, ¿no? Si nos toca orar, oremos. No, es recordar que Él es el proveedor. Mandamiento número 25, no pintar piedra. Y alguien dice, ¿cómo así pintar piedra? Aquí es donde viene el entendimiento. Eso lo dice en Levítico 1, creo que es que dice. ¿Por qué? Hay que conocer el contexto de la Torá. Porque alguien podría pensar, no, las piedras no se pueden pintar. Entonces, si tú vas a pintar una piedra por ahí en el patio, entonces dices, no, las piedras no se pueden pintar, la Torá lo prohíbe. No, hay que ver el contexto. Resulta que las piedras en esa época, en los pueblos cananeos, se usaban mucho para adorar a dioses falsos, ¿no? Igual que los árboles, ¿no? Los árboles también eran lugares para adoración a dioses falsos. Entonces por eso encuentran a Yisayahu y a Yermiyahu diciendo en sus exhortaciones, diciendo que los lugares altos debajo de los árboles y todo eso, porque tiene un contexto. Entonces las piedras las pintaban y las tomaban como lugar para adorar. No significa que tú no puedas pintar una piedra en tu patio y ponerla, no sé, de adorno en una matera o qué sé yo. Hay que ponerle lógica al asunto, porque alguien podría irse por un lado que no es. Ahora, esos eran mandamientos varios. Vamos a pasar ahora a los mandamientos de amor y hermandad. Mire, vamos a conocer la Torá en amor y en hermandad. ¿Qué decía? Entonces, el mandamiento número 26, escuchen bien: amar a los humanos que están bajo el pacto de la Torá. Amar. No atentar contra la vida del prójimo, no engañar al prójimo, no difamar, no guardar odio en el corazón, no vengarse, no guardar rencor, no permitas que el hermano erre, no maldecir al sordo, no poner tropiezo al ciego, corregir al pecador, ayudar a otro que trata de levantar su bestia caída, ayudar a otro a mover la carga de su bestia caída, no dejar sin auxilio a la bestia que ha caído bajo su carga, no maltratar a la viuda ni al huérfano. ¿Mandamientos de qué? De amor hacia los demás, de trato. ¿Eran malos? No, por supuesto que no, eran excelentes porque eran de amor, de confraternidad, de consideración hacia los demás. El número 41 de no cegar el terreno hasta las orillas, pues cuando echaban un cultivo, los filos, es decir, la parte exterior de ese cultivo, la última partecita, no la cegaban, sino que la dejaban ahí. ¿Para qué? Para que los huérfanos, las viudas, la gente más pobre de Israel pudieran ir y pudieran cegar y recoger eso. O sea, era como una ofrenda para los pobres, ¿sí? Entonces,
Todo eso decía la Torá, todo eso enseñaba la Torá, eran leyes muy buenas. Bueno, acá estoy leyendo varias: dejar para el pobre el fruto defectuoso de la viña, no recoger las uvas que se han caído. ¿Para quién? Pues para el pobre. Bueno, la cantidad, número 50, dejar al pobre las ramas que se quedaron. Es decir, todo amor para el prójimo. Y también tenía leyes diferenciales para los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los otros pueblos que no hacían parte del pueblo de Israel. ¿Qué decía? ¿Que había que odiar a los extranjeros? No. Amar al extranjero, no explotar ni oprimir al extranjero. Tengo las citas bíblicas de todo eso, ustedes lo pueden encontrar en internet. Por ejemplo, no casarse con los paganos, ¿no? Con los extranjeros. También estaba esa. Y ya conocemos las nefastas consecuencias de casarse con gente que no eran del pueblo de Israel. Para la muestra, David, el rey David, que, bueno, se fue casando con todo el mundo y lo llevaron, perdón, estoy hablando de Shlomo, de Salomón, y lo llevaron a la idolatría, ¿no? Algunos se atreven a asegurar que hasta homosexual se volvió con todas esas mujeres que tenía, con las que se había casado, ¿no? Así que al extranjero se le podía prestar, pero tocaba cobrarle intereses. La Torá dice que se le podía cobrar intereses. También tenía leyes relacionadas con la familia. Tocaba honrar al padre y a la madre, respetarlos. No se podía golpear al papá ni a la mamá. Eso era grave, ¿no? No se podía maldecir al papá y a la mamá. Había que temerle al padre y a la madre. Ser fructífero y multiplicarse, ¿no? Eso decía la Torá, pues que hay que tener hijos. Habían leyes relacionadas con el eunuco, que no se puede casar con las hijas de Israel. El eunuco, pues ya ustedes saben que era el que no tenía pues sus partes íntimas y que era como castrado, ¿no? Y vamos a entrar a ciertas leyes que son más delicadas, más complicadas de entender, y que quiero detenerme un poquito en ciertas leyes. Habían ciertas leyes y que ciertas personas no podían casarse. Por ejemplo, un bastardo, como eran llamados, que era aquel que su ley, sus padres, sus progenitores no estaban bajo la santidad del matrimonio, entonces se le consideraba como un bastardo. Entonces tenía ciertas regulaciones para casarse con una hija de un israelita, ¿no? Con algunas mezclas por ahí de extranjeros y ciertas leyes. Si quieren investigarlo, está en Deuteronomio 23:3, ¿no? El amonita y el moabita, dice acá, nunca se podrán casar con la hija de un israelita. ¿Por qué? Alguien dice, ¿cómo así? Eran extranjeros, muy paganos, muy enemigos de Israel. Pero, por ejemplo, a los edomitas, que esa era una tribu un poco más amigable con Israel, a eso sí el padre les dijo, bueno, a eso sí, pues tolérenlo, ¿no? Pueden tener cierta amistad con ellos, no déjenlos que entren aquí al campamento. Lo mismo con los egipcios, como los egipcios pues de cierta manera fueron buena gente con los israelitas, pues después de semejantes plagas, pues los egipcios les regalaban hasta oro a los israelitas. Entonces, había leyes más benévolas con los egipcios, ¿no? Se prohibió la prostitución. Miren que el fenómeno de la prostitución en el mandamiento 69 decía tácitamente que no podían haber prostitutas en Israel, pero pues ustedes saben que el género humano es complicado y por ahí había una que otra, por no decir muchas, muchachas que se dedicaban a ser prostitutas, ¿no? Y tenemos varios episodios de esta clase de prostitución que se daba, pero no, el padre no fue el plan del padre, ¿no? Porque eso tiene además unas connotaciones espirituales, la prostitución. Hoy en día, pues, relaciones sexuales cualquiera las tiene con cualquier persona, y eso es como le escuché alguna vez a una amiga mía decir que la cola era como un florero, ¿no? Que se le ponían
flores de cualquier clase. Es bastante cruel el comentario, pero lastimosamente eso es lo que el mundo cree, ¿no? Que eso, tener sexo con cualquiera no tiene nada de raro, nada de extraordinario, que eso es normal, que eso es como al ir a comer con un amigo. Y la verdad es que no, que eso tiene connotaciones espirituales mucho mayores, mucho más grandes de lo que uno se imagina, ¿no? Por ejemplo, Pablo en una de sus cartas dice que cuando uno está con una prostituta, se hace uno con ella, es decir, se forma como una orgía ahí con todos los que han estado con ella, y por supuesto eso trae unas energías, es decir, con la persona con la que estamos teniendo relaciones nos volvemos una con ella, y eso es bíblico, ¿no? Hoy dice que los dos dejarán al padre, la madre, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. O sea, eso tiene una connotación espiritual invisible, la sexualidad. Bueno, todo esto, ¿no? Se casaban y les daban libre un año, digamos, para ir al ejército y todo ese tipo de cosas. Y habían leyes civiles que propendían porque la mujer estuviera, pues, de alguna manera amparada, ¿no? Habían leyes para la mujer que se sospechara que estaba siendo infiel. Se decía que la mujer que el esposo estaba sospechando, entonces debía llevarla al templo ante el sacerdote. El sacerdote tenía ya, pues, un papel con el nombre del Yud B'Het Bab Heb, que lo molían en cenizas y le daban a tomar eso a la mujer, y si la mujer se moría, pues era culpable, y si no, pues era declarada libre, ¿no? Era declarada inocente. Y habían leyes relacionadas también con el honor de una mujer virgen, ¿no? Nadie podía acceder a una virgen y no casarse con ella, era obligación, de acuerdo a la instrucción del padre, casarse con esa mujer virgen. Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso porque Yeshua sentó una nueva jurisprudencia respecto al matrimonio, ¿no? ¿Qué sucedió? Es que los seres humanos somos cosita. Miren, ¿qué instituyó el Padre en Adán y Eva? Pues instituyó un hombre y una mujer que se casan para toda la vida, forman un solo cuerpo. Entonces, cuando Moisés les da esa instrucción, ellos se casan una vez y se aburren de las esposas, los hombres, ustedes saben, el apetito masculino. Entonces, no, pero yo quiero otra. Pero como estaban casados, entonces las leyes para ese momento, ¿qué decían? Les voy a decir, ustedes lo pueden investigar y mirar allá en la Torá. Las leyes decían, o la Torá decía, que un hombre podía tener varias esposas, pero, por supuesto, no quitárselas a las que ya eran casadas eran intocables, pero a las solteras, si la mujer aceptaba y el padre de la joven aceptaba, pues podía casarse con 2 o 3 o 4, las que pudiera mantener, porque tenía que darles casa, tenía que darles ropa y comida, no solo a la mujer, sino a los hijos que tuviera con ella, y si no, pues allá la ley lo llamaba a juicio, ¿no? Entonces, un hombre que decidiera casarse no con una, sino con 2, tenía unos deberes bastante grandes. Entonces, pues el israelita pobre solo se podía casar con una, pero después de unos años se aburría de ella, que por el genio, que por no sé qué, que por sí sé cuándo, y entonces se aburría y empezaron a los pocos días a decirle a Moisés que querían divorciarse de esa mujer, que ya no la querían, que ya no, que estaban aburridos, y empezaron con tanta cosa que Moshe le pregunta al padre, y al ver tanta insistencia, dice el texto, la dureza del corazón, por la dureza del corazón, el padre finalmente les dice, bueno, acépteles que le den carta de divorcio, es decir, que el hombre les dé un documento en el que dice, hasta aquí fuimos, y despida a la mujer, y que ya la mujer queda libre, ¿no? Pero por supuesto,
esa no es la voluntad del Padre. El Padre quiso que el matrimonio, uno solo, hasta la muerte, etcétera, etcétera. Entonces, eso está en Deuteronomio 24:1. Escuchen bien. Quien se divorcie, pues no podrá volverse a casar, por supuesto, con la misma mujer, ¿no? Pero eso se volvió un relajo. Eso se volvió un relajo porque abusaron de eso. Entonces, cuando llega Yeshua, él sienta jurisprudencia y les dice: no, señor, así, esa no es la voluntad del Padre, que se divorcien y que vivan cambiando de esposa. El matrimonio es uno, acuérdense, Adán y Eva. Y les dice que no, y les dice además que porque el que se separa de la mujer hace que ella peque, ¿no? Adultere con el que se case ella, y de igual manera el hombre. Así que Yeshua le da un carácter de indisolubilidad al matrimonio. Entonces le dice: no, eso no se puede romper tan fácil. Bueno, algún tema. Pues mírenlo, por ahí grabé un tema respecto al matrimonio que ya se lo grabé, así que vayan hasta él si quieren saber qué opina Yeshua de los divorcios. Bueno, miren que atañe con el Evangelio del Reino, mandamiento número 79, que la viuda cuyo esposo murió sin hijos se case con el hermano del difunto, Deuteronomio 25:5. La Torá, la instrucción del Padre era que si una mujer estaba casada con un hombre y el hombre muere pero no dejó hijos, pues esa mujer podía casarse con el hermano que seguía y ya, todo estaba de acuerdo a la ley y se celebraba el matrimonio y para adelante. Acuerden que cuando los fariseos se encuentran con Yeshua, le citan ese mandamiento y le dicen: resulta que en esa mujer que conocimos, que era más ficticia, era más ganas de probar a Yeshua, le dicen: ¿qué pasa si que conocimos una mujer que se casó con el primero, se murió, se casó con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el que así hasta 7 hermanos, se casó con todos? Entonces le preguntan y le dicen: ¿en la resurrección de quién va a ser la esposa? ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el mandamiento, ¿no? Bueno, estamos conociendo la Torá punto por punto. Esto no es para gente que no quiera estudiar la Biblia, no, esto es Biblia pura y dura. Les estoy contando lo que yo me demoré 3 días en estudiar, pero es maravilloso. Vamos a hablar de sexualidad, ¿no? Vamos a hablar la sección de la Torá que habla sobre sexualidad. Mire todo lo que estaba prohibido en las relaciones sexuales. Aquí arrancamos. Ver la desnudez de la parienta, dice ahí Levítico 18:6. Ver la desnudez de la madre. Ese ver la desnudez de la madre es acostarse con ella, ¿no? No es solamente ver, sino acostarse con ella o con él. El padre está prohibido. Relaciones sexuales: padre, madre, madrastra. O sea, la madrastra, ¿qué relación tiene con un hijo? Ninguna. Miren bien, ninguna. Levítico 18:8. No tiene absolutamente ninguna relación física ni de consanguinidad con el hijastro. Son de otra prole. Pero está prohibida por el asunto ese espiritual que tienen las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque su madrastra está teniendo relaciones con su padre y su padre sí es sangre de ese hijo. Entonces se forma un trío ahí espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque la energía de la madrastra pasa al padre y el padre la transmite al hijo, y así, eso es como un circuito eléctrico. Esto está prohibido. Con la hermana. Y miren estaba prohibido la hija de la esposa del padre, Levítico 18:11. Escuchen bien esto. Prohibidas las relaciones sexuales con, digamos, un hijo, una persona. Vamos a ponerle un nombre, Juan. Juan no puede tener relaciones sexuales con la esposa de su padre. ¿Qué viene siendo con la hija de la esposa del padre? Es lo que dice el texto. Juan no puede tener relaciones con la hija de la esposa del padre, es decir, de su madrastra. No podía tener relaciones sexuales con la madrastra ni con su hija.
Menos consanguinidad, ¿para dónde? Y sin embargo no podía tener relaciones, está prohibido. La hija de la madrastra con Juan no tenía nada que ver, nada, consanguinidad cero. Sin embargo estaba prohibida porque espiritualmente sí estaban unidos. Eso es muy importante entenderlo, estaban unidas. Prohibida con la hija del hijo, o sea, viene siendo la hija del hijo, con la sobrina, ¿no? Con la sobrina. Con la hija de la hija, otra sobrina. Todo eso estaba prohibido. De la hija, por supuesto, ¿no? Primer grado de consanguinidad. Prohibido tener sexo con la hermana del padre, con la hermana de la madre, el hermano de la esposa del padre, imagínense, el hermano de la madrastra. ¿Sí me entienden? Hay un hilo dorado, un hilo invisible entre la madrastra y Juan. ¿Por qué? ¿Por qué hay un hilo invisible ahí? Porque por medio está el papá que sí tiene sangre. Entonces el papá de Juan sí es sangre de Juan, ¿sí? Y Juan está conectado a través de su papá con ellos, así que está prohibido que Juan se acueste con el hermano o la hermana de su madrastra. Eso es impresionante. La hija de la esposa, la hija del hijo de la esposa, ¿ven? O sea, con el hijastro o la hijastra también está prohibido. La hija de la esposa, la hermana de la esposa, o sea, todos esos, con la cuñada, mejor dicho, está prohibido tener sexo, por supuesto, con la cuñada. Es decir, que si Juan en el pueblo de Israel se casaba con María, pero María a su vez tenía una hermana que era soltera y tal, y él también quería con ella, pues estaba prohibido, ¿no? Levítico 18:18. ¿Ah? Y aquí vamos a ver algo que es aún más espiritual. Mandamiento número 101. Las mujeres estaba prohibido tener relaciones sexuales mientras tuvieran su periodo menstrual. Resulta que el periodo menstrual de las mujeres son 28 días, exactamente como la luna, en condiciones normales de salud, ¿no? 28. Eso hay un misterio ahí, les voy a contar. Resulta que las serpientes tienen mucho que ver con las mujeres, pero pues no me malinterpreten, ¿no? Por aquello de, bueno, el pecado original de Eva, ¿no? Pero miren, alguna vez donde me crié, que es una zona rural, a una hermana, de la iglesia, la había mordido una serpiente que es muy venenosa, y ella estaba por allá adentro. Y llegó con nosotros otra mujer que tenía el periodo menstrual. Y la demora fue que la señora que íbamos a ir a visitar, la demora fue que ella escuchara la voz. O sea, yo saludé, mi mamá saludó, eso fue hace muchos años, y tan pronto ella escuchó el asunto de la voz de esa mujer, se gritó el dolor. Que las mujeres, o por lo menos una persona mordida por una serpiente y la persona o la mujer que tenga la menstruación son polos opuestos. Está bien, lo mismo que las personas que tienen los ojos verdes y todas esas cosas. Pareciera mentira, pero así es. Así que el periodo menstrual, la Torá decía que mientras la mujer está expulsando esa sangre, era impura, era sucia, y por tanto el hombre no debía acceder a ella físicamente, estaba prohibido. Ahora, estudiando un poco más a fondo, uno se da cuenta que la mujer, cuando le llega la menstruación, está expulsando muerte, porque la menstruación es muerte, es la muerte de una vida que no se llevó a cabo. El óvulo no tuvo final feliz. Entonces está expulsando muerte, es fuente de muerte, de mortandad. En cambio, tan pronto le pasa la menstruación, la mujer es un árbol de vida, es un árbol que genera vida, puede generar
la vida de otro ser. ¿Está bien? Y es como la luna, es un ciclo de 28 días y bueno, la mujer sí que está relacionada con la luna. Bueno, entonces hay muchas cosas. Estamos hablando de sexualidad, de todas esas cosas. También está, pues por supuesto, prohibida la relación con la esposa de otro. Como les digo, con la soltera no había tanta dificultad, problema, sino con la que ya era casada. Miren, por ejemplo, el rey David, el rey por Torá tenía la posibilidad de tener todas las doncellas que él quisiera por ser rey. Entonces él llamaba y decía, esta me gusta, venga para acá señorita, vas a vivir en el palacio, y le daba todas las comodidades y de esposa o de concubina, lo que fuera, y podía acceder sin tener que pecar, o sea, no le era considerado pecado a ese rey, pues tener sus esposas, el padre lo aceptaba. Y yo sé que muchos dicen, pero ¿cómo es posible que...? Bueno, abran la mente. Puede ser que lo que algún día no fue pecado, después lo sea, y viceversa. Puede ser que lo que fue pecado hoy no lo sea, y al contrario. Entonces, ahí les voy contando. Pero, ¿en dónde estuvo el problema con David? Pues que se asomó allá por la ventana un día de ocioso y miró a Betsabé que se estaba bañando y la mandó llamar. Y bueno, estuvieron sexualmente, les conocen la historia. Y David trató de tapar el pecado, pues, porque era pecado, porque ella tenía un esposo que se llamaba Urías, ¿recuerdan? Entonces él trató de tapar el cuento, Cayetano, todo oculto, hasta que vino el problema de que Betsabé le dijo, estoy embarazada. Entonces mandó al jefe de la guardia a decirle, bueno, traiga a Urías y dígale que se quede en la casa con Betsabé, y pues cuando aparezca embarazada le echamos la culpa a él. Y el problema fue que Urías no se quiso ir a dormir allá porque le dio pesar con los soldados. Entonces, y ya metidos en gastos, ya entrados en gastos, pues David dijo, no, acá lo mejor es que Urías se muera. Entonces llama a su jefe del ejército y le dice, póngamelo ahí en primera línea para que cosa que cuando arrecie la batalla, déjenlo solo, abandónenlo y que lo maten. Y pues aparentemente era un plan perfecto, maquiavélico, malo, pero era perfecto. Pero resulta que David se le olvidó con quién estaba tratando y pues efectivamente mataron a Urías. Y él, de generoso, de buena persona, entonces dijo, bueno, todo lo pueden conseguir en la Biblia, ¿no? Entonces él dijo, bueno, la pobre Betsabé, pobrecita, a ella le mataron a su esposo, yo de misericordioso, yo que soy el rey de Israel, la voy a traer aquí para que pues viva en el palacio y sea mi esposa, y pues ya como no tiene marido y la ley no me lo prohíbe, pues, y sí, la trajo, bueno, hicieron todo bonito, fiestas y todo, hasta que el profeta Natán vino y le contó una historia, ¿no? Entonces le dijo, imagínese, rey, que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, mucha plata, mucho dinero, y tenía muchas ovejas, y había otro que era pobre y solo tenía una oveja, una nomás. Y entonces cualquier día al rey se le antojó, ese hombre que tenía mucho dinero se le antojó hacer una fiesta, y pues le echó mano a la única ovejita, teniendo ovejas disponibles, le echó mano a la ovejita del hombre pobre y la mató para comer. Entonces pues antes de que el profeta Natán terminara la historia, se levantó David airoso, con la ira por fuera, y le dijo, ese hombre debe pagar 4 veces su pecado. Y como que me llamo David, ¿no? Que ese hombre debe pagar. Y entonces el profeta le dice, pues ese hombre eres tú, rey, y vas a pagar 4 veces tu pecado, ¿no? La historia es larga porque efectivamente Betsabé queda embarazada de ese niño, pues,
justo el que nace antes de Shlomo, ¿no? De Salomón. Y ahí es donde David se queda por 7 días orando y ayunando y todo eso. Bueno, y las consecuencias para David fueron fatales porque un hermano viola a la hermana, luego el otro se va y lo persigue, el otro hijo quiere destronarlo, Absalón, en fin, eso David pagó con creces, pagó con lágrimas ese pecado pero el padre lo castigó porque se cogió como esposa o como mujer a una mujer que tenía esposo. Si hubiera sido soltera, pues el padre no le hubiera dicho nada, porque estaba dentro de la Torá, ¿sí? Estaba dentro del círculo de la Torá. Bueno, hay muchas cosas que podemos decir, pero no vamos a agrandar más aquí. Estaba prohibida, por supuesto, la homosexualidad. Saben que el tema de la homosexualidad sí me cuesta trabajo entender qué es lo que pasa ahí con la homosexualidad, pero tiene que ver con unas cosas terriblemente y grandemente profundas, valga toda la redundancia que quiera. El tema de la homosexualidad, algo que yo tengo que dedicarle mucho estudio y mucho esfuerzo en entender qué es lo que pasa ahí, qué es lo que ocurre ahí, porque está prohibida como práctica la homosexualidad tanto para hombre como para mujer, ¿no? Pero está relacionada, por supuesto, con los ángeles caídos, ¿no? Porque en Sodoma y Gomorra, es más, el término sodomía viene de allá, porque acuérdense que cuando los ángeles entran a Sodoma, los habitantes le echan el ojo y dicen con esto que queremos acostarnos, ¿no? Queremos conocerlos, y quieren hacer violencia contra la casa de Lot para acostarse, para tener sexo con esos hombres, los ángeles, y allí es donde los ángeles alargan la mano y los dejan ciegos, y luego desciende fuego del cielo. Igual dice que pues como en los días de Noé los relaciona con los días de Sodoma y Gomorra, así que y eso me preocupa mucho y me taladra la cabeza, porque es que tanto en Sodoma como en los días de Noé, y ahora, oigan bien, ahora se está poniendo sí que de moda el homosexualismo. Es impresionante. Yo no sé si yo estoy exagerándoles, espero que sí, pero la verdad es que yo veo ese movimiento realmente poderoso, realmente ese movimiento está en furor y está cogiendo cada día más poder. Es que nos decimos nosotros aquí en Colombia, nos embuten a la fuerza ese movimiento LGTBIQ, a la fuerza, que es que mejor dicho, ya si pudieran entrar a las escuelas y adoctrinar a los niños con relación a eso, a que no se nace hombre ni se nace mujer, pues lo harían. Pero más que la prohibición o que el pecado, me intriga muchísimo saber qué es lo que se esconde detrás de la homosexualidad, qué es lo que esconden los espíritus que vienen y nacen aquí como mujeres, o que les gustan las mujeres siendo mujeres, o que les gustan los hombres siendo hombres. Eso es algo que ahí está metido ahí y no logro descifrarlo, pero que está prohibido, ¿está bien? También prohíbe la Torá las relaciones con los animales, ¿no? Por supuesto. Con ninguna clase de animales. Estaba prohibido también la castración, ¿no? Estaba prohibido. Entonces, era un conjunto de normas, era un conjunto de reglas, de mandamientos, que lo que propendían era porque el ser humano pudiera ser correcto en su sexualidad, limpio en su sexualidad. Y cuando llega Yeshua, ya incluso anula la posibilidad de que las personas den cartas de divorcio, y él les dice, no, así no es. Vayan al video donde lo explico perfectamente, y Yeshua cambia, y ahora entonces
él pone una nueva jurisprudencia diciendo que incluso ver a una mujer para codiciarla pues es pecado, evidentemente es pecado. Entonces hay muchas cosas que Yeshua cambia. O sea, Yeshua coge la Torá y algunas veces la modifica, otras veces la realza más, la ley, la realza más, la eleva, como en este caso la eleva, y algunas otras simplemente las anula o las por debajea con otras leyes. Y ya vamos a ir, yo voy a ir deteniéndome cada cuanto para que ustedes vayan analizando y vayan viendo, vayan descifrando de qué se trata todo esto. Pero ahí vamos con la Torá. Entonces, la próxima vez que alguien les hable a ustedes de Torá, ya ustedes van a decir, ya sé qué es Torá, ¿sí? Y van a saber qué es Torá y qué no es Torá. Entonces, vamos a dejar hasta acá, porque la siguiente sección es sobre las fiestas, ¿no? Y de eso, las fiestas solemnes, y de eso hay mucho que explicar y que decir. Así que, bueno, me alegra mucho haber estado con ustedes. Espero que les haya servido todo este material y espero que nuestro Padre les bendiga, nos ayude, nos guarde y nos guíe. Un saludo para todos y feliz día les deseo.